Bueno, bienvenidos a todos a la diplomatura para personas con trastornos de déficit de atención e hiperactividad. La idea de esta diplomatura es poder adentrarse en las características y a partir de eso poder pensar estrategias y recursos que faciliten los aprendizajes, ¿sí?, de las personas con este trastorno. En esta primera clase vamos a centrarnos en lo que son las características desde el DSM-5 y tanto las características de los niños como de los adolescentes, los jóvenes y adultos, ¿sí? Eh, Me presento para quienes no me conocen, soy la licenciada Patricia Fernández, soy licenciada en psicopedagogía y profesora universitaria y terciaria. ¿Mm? Bien, mi especialidad o mi trabajo siempre ha sido en discapacidad eh, y específicamente en personas con trastornos por este déficit y también en autismo o trastorno del espectro autista, ¿sí? Eh, Como les decía, entonces, ahora vamos a adentrarnos en lo que son las características de las personas con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Bien, sí, basándonos en lo que, cómo define este trastorno el DSM-5, sí, pensamos que se trata de un trastorno neurobiológico que aqueja tanto a adultos como niños, sí, que se diagnostica a partir de los 5 o los 6 años. No estamos hablando de algo que tenga relación solo con lo psicológico, ¿sí? Sino que estamos hablando de un trastorno que ya está científicamente aceptado, que es neurobiológico. ¿M? Implica un patrón persistente, ¿sí?, de o continuo de inatención e hiperactividad. ¿Esto qué quiere decir? E impulsividad. ¿Esto qué quiere decir? Que no es algo que suceda en un momento determinado, que el chico puede presentar, el chico, el adulto, el adolescente puede presentar dificultades de atención o presentar hiperactividad o impulsividad que pueda tener que ver con otros tipos de diagnósticos, sino que acá estamos hablando de algo que se da, que comienza en un momento determinado y se mantiene, ¿sí? Eh, durante toda su vida, porque no es algo que, no es un trastorno que se cura, sino que se mejora la calidad de vida de las personas, ¿sí? Y la dificultad, digamos, o este patrón, digamos, lo que genera es que las actividades diarias o el desarrollo típico está alterado o no se puede, digamos, desarrollar como es esperado. ¿Mm? Eh, Generalmente, digamos, lo que se estudia es que pareciera que la dificultad estaría en el desempeño de dos neurotransmisores, la dopamina y la noradrenalina, y que en algunos casos se ven también diferencias anatómicas muy pequeñas en distintos módulos cerebrales. Esto está en estudio, sí, pero lo que sí está descartado, sí, es que tenga que ver con una causa netamente psicológica o únicamente psicológica. ¿M? Hay, digamos, por los estudios que se están realizando, como mucha, digamos, hay concordancia de quienes lo estudian, digamos, de que la causa más común es la genética, ¿sí? Es la que más respaldo científico tiene. Bien, hay distintas presentaciones clínicas. Podemos encontrar aquellas personas que se los diagnostica como inatentos, que en realidad el déficit está en la regulación de la atención, ¿sí? Después encontramos a otros que, digamos, tienen los que son diagnosticados como hiperactivos, ¿sí?, que es el déficit en la regulación del nivel de actividad, es decir, ya vamos a ver qué significan cada una o qué características presentan estas personas, o impulsivo, que es el déficit en el control de los impulsos, y también podemos encontrar, que es lo más común que encontremos, digamos, aquella presentación clínica que es la persona que es inatenta
y a su vez también hiperactiva o impulsiva, ¿sí? En una combinación de ambas cosas. ¿No? Pero también encontramos personas que solamente tienen las características anteriores, o inatento o hiperactivo impulsivo. ¿No? Bien, en el caso de los niños que son diagnosticados con este trastorno, deben presentar 6 o más síntomas de este trastorno, de estos que vamos a nombrar ahora, ¿sí? En adolescentes y adultos, por lo menos 5. En el caso de la presentación clínica inatento, la que hablábamos antes, bueno, obviamente, si es inatento, no presta atención a los detalles o comete errores, ¿sí? Tiene dificultades para mantener la atención, o sea, no es solamente que no presta atención, sino que en algunos casos, donde digamos, no solamente es el poder focalizar, ¿sí? Eh, Dejando a un lado, digamos, aquello que no es, digamos, lo importante, ¿sí? Sino que pareciera estar atento a todo, no solo a- no pudiendo, digamos, centrarse en aquello que es lo fundamental o lo importante en cada momento o en cada situación, sino que también presentan dificultades para mantener la atención. Hay algunos que pueden aprender a focalizar, pero luego les cuesta mantener la atención el tiempo suficiente, digamos, en una explicación o en una tarea, en una actividad. A veces dan la impresión de que no escuchan lo que cuando uno los llama o cuando uno les habla. Eh, Tienen dificultades para seguir las instrucciones hasta el final, por esto de la no poder mantener la atención. Y obviamente esto también les crea dificultades para organizarse, ¿sí? Para realizar una tarea, para poder realizar una actividad completa. A veces evitan o les disgustan las tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido, precisamente porque es su dificultad, el sostén de la atención. Se distrae con facilidad y es olvidadizo para las tareas diarias. Todo está concatenado, o sea, en general aquel que no puede focalizar se distrae, aquel que no puede mantener la atención eh, parece olvidadizo con las tareas diarias, o sea, no recuerda que tiene que realizar en el tiempo distintas tareas o distintos pasos en una misma tarea. Esto es lo que, digamos, son como distintos aspectos de las dificultades de atención que podemos encontrar en estas personas, ¿sí? En cuanto a la presentación clínica afectivo e impulsivo, digamos, son aquellas personas que nosotros vemos que están permanentemente moviéndose, ¿sí? Moviendo las manos, los pies, no se pueden quedar quietos en la silla. Eh, Tienen dificultades precisamente para permanecer sentado, ¿sí? Necesitan como descarga, ¿no? Como pararse, volver a sentarse, como que no pueden estar todo el tiempo eh, centrados o tranquilos, digamos, ¿no? Son aquellos, sobre todo los chicos, que vemos que corren de una manera como desaforada en algunos casos, ¿no? Que se trepa de manera excesiva, es decir, es muy común que de repente incluso quieran, no sé, estando en la plaza o estando en un patio de juegos, digamos, en lugar de subir por la escalera, un tobogán, quizás quieren treparse por algún tipo de costado, ¿no? Como que... y en el caso de los adultos, lo que vemos es que nos llama la atención, digamos, que es alguien que se agita demasiado, o sea, que no, digamos, no pasa desapercibido, digamos, su nivel de movimiento, ¿no? Eh, Obviamente son aquellos que no pueden realizar actividades tranquilamente, por todo esto que decíamos, ¿no? Por el movimiento continuo, esta de actuar como si estuviera motorizado, ¿sí? Esto es lo que muchas veces refieren los adultos o los jóvenes, ¿no? Como que es lo que les pasa, que no pueden, digamos, dejar de estar en movimiento, hablan en exceso, ¿sí? Por lo tanto, también les
se apuran para responder cuando uno les está haciendo una pregunta, tienen dificultades para esperar o para tomar turnos, ¿no? Es como que todo el tiempo están como interfiriendo en las interacciones con los otros, ¿no? Como que no pueden, digamos, esperar a que el otro termine para poder hacer un comentario o para poder seguir hablando con lo que a ellos les interesa. Por lo tanto, interrumpe, importuna a los demás, es insistente en lo que le interesa o lo que quiere. ¿M? Entonces, frente a estas características que estuvimos mencionando, digamos, es importante hacer hincapié que más allá de las dificultades que presentan, digamos, lo importante es la actitud del otro, o sea, de quien lo ve, de quien está con él, ¿sí? En cuanto la aparición de problemas afectivos, porque obviamente aquella persona que tiene estas características no, no siempre es consciente de lo que le pasa o de lo que genera en el otro sus actitudes, ¿no? Eh, entonces muchas veces pueden parecer como que tienen problemas de conducta y en realidad tiene que ver más con la dificultad para entender lo que se espera de ellos o las pautas culturales o las reglas que existen para determinado momento, ¿sí? Eh, obviamente, si el otro no puede ser aceptado o siente que no es aceptado, de que es rechazado, si no se lo estimula o se lo critica solamente, digamos, con esto no ayudamos a que se pueda desarrollar, ¿no? Y esto puede generar dificultades de autoestima, que es muy común en estas personas, digamos, ¿no? Como que sienten que el mundo no los comprende. ¿M? Cuando en realidad, digamos, tienen mucho potencial para desarrollar eh, y precisamente generalmente no tienen problemas cognitivos, ¿sí? Lo que tienen son dificultades para poder utilizar estos recursos de manera adecuada, ¿sí? Eh, y si los aprenden, si alguien les permite, si les da el apoyo para poder desarrollarlos y para poder entender lo que les sucede, eh, realmente ellos pueden compensar estas situaciones, ¿sí? Y estas características, y así superar sus dificultades, ¿no? Acá es, digamos, lo importante muchas veces es descubrir un lugar, un espacio donde se realice un diagnóstico adecuado, ¿no? Este es un ejemplo de una institución que es muy reconocida, digamos, y que trabaja específicamente en el diagnóstico de personas con estas características, que es una institución argentina. Pero la idea de esto no es contarles, digamos, que esta institución es la única posible, sino explicar que todo diagnóstico implica como ciertos pasos que son necesarios, ¿no? Obviamente una primera entrevista donde se recopilan los antecedentes personales y familiares, donde se realizan evaluaciones o se tienen en cuenta evaluaciones que se le han hecho, estudios complementarios para para, digamos, que quede claro que no hay otra patología u otra causa que esté interfiriendo, ¿sí? Como puede ser dificultades visuales que estén generando, digamos, o auditivas que puedan estar implicando estas dificultades de atención o alguna interferencia de alguna otra dificultad, ¿sí? Que no implique este trastorno, sino que tenga otro tipo de abordaje, ¿no? Y también incluir a la familia, porque la familia puede dar datos de cómo habitualmente esta persona se comporta en distintas situaciones, pero también ver también antecedentes, porque muchas veces pasa que cuando uno, digamos, habla con los papás, sobre todo de los niños, muchos papás dicen que a ellos les pasaban cosas similares, ¿no? Por eso esto de que es muy común lo genético que esté presente. Quizás en algún caso lo que muchas veces suele pasar es que los papás quizás lo tuvieron en un grado menor o contaron con apoyos, quizás no de tratamiento específico, pero sí con una forma de enseñanza o un abordaje en la escuela que les permitió entender mejor
o poder aprender de una forma eh, más, digamos que efectiva, digamos. Entonces, bueno, quizás pudieron superarlo, pero, digamos, no siempre pasa lo mismo con sus hijos, ¿sí? A partir de esta evaluación y viendo la necesidad de hacer realmente un diagnóstico diferencial, entonces se plantean la necesidad de hacer evaluaciones cognitivas de funciones ejecutivas, ¿sí? Donde se puedan dimensionar los problemas de atención, las dificultades para la organización y la planificación de tareas y las habilidades para mantener vínculos sociales. O sea, se hace toda una evaluación de las áreas que están implicadas, ¿sí? Y también hay una evaluación neuroconductual, ¿sí? En este caso ellos lo hacen online, ¿sí? Eh, que es a través con un médico especialista, psiquiatra, ¿sí? Que evalúa síntomas y trastornos asociados. En algunos casos se hacen con psiquiatras, en algunos casos se hacen con neurólogos, ¿sí? De eso depende de cada uno. Pero es importante que se haga, digamos, este tipo de evaluación. Eh, digamos, una evaluación integral de distintos aspectos, no solamente, digamos, de un área. Eh, y por supuesto, lo más importante es que después de hacer todas estas evaluaciones cuenten con un espacio, sobre todo las familias y la misma persona que es evaluada, de devolución, tanto del diagnóstico como de tener sugerencias terapéuticas. O sea, de ahora en más, bueno, nos aseguramos de que este realmente es el diagnóstico que da como justificación a las características de este niño, de este adulto, de este adolescente, pero bueno, no es quedarse solo con el diagnóstico, sino pedir, digamos, que haya, digamos, que alguien explique cuál será el camino a seguir, ¿sí? Que generalmente va a tener que ver con algo interdisciplinario o multidisciplinario, ¿sí? Eh, Probablemente sea, sí, en algunos casos, sobre todo para los que son de hiperactividad o impulsividad, quizás algún seguimiento de algún neurólogo o de un psiquiatra con algún tipo de medicación, si es necesario, y a su vez, digamos, eso no es suficiente. No es suficiente. Ya vamos a tener la charla de la doctora Maturano explicando el tema de lo farmacológico, digamos, por qué es necesario, en qué situaciones, ¿sí? Y, eh, digamos, por cuánto tiempo, digamos, los beneficios de utilizar medicación o no en distintos casos. Pero también, digamos, eh, el apoyo a nivel cognitivo, o sea, a través de un psicopedagogo, a través de maestras de apoyo si se necesitan, para la escuela, para la inclusión escolar, si es necesario. En algunos casos no lo es, pero sí a veces se necesita también como ayuda a las familias el poder contar con algún apoyo escolar, ¿sí? Con alguien que explique las tareas, digamos, y que le dé como un apoyo en este sentido, que lo organice. Y en algunos casos también tratamiento psicológico, digamos, como que también puede implicar un abordaje familiar, ¿no? Para poder dar pautas, sobre todo para aquellos que presentan problemas de conducta. Bueno, pero la idea, digamos, de esto es que se tenga en cuenta la importancia tanto de un diagnóstico claro como de una, eh, de dar como una ayuda, un apoyo claro sobre cómo continuar, digamos, una vez que se tiene el diagnóstico. Bien, ¿cuáles son las características que habitualmente? Entonces, hablamos de los síntomas, digamos, con los cuales se puede diagnosticar. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en los chicos, digamos, en los niños digamos, que presentan características, generalmente, digamos, lo que vemos son un rendimiento escolar inferior al que les correspondería por su capacidad intelectual, ¿sí? En muchos casos, digamos, ahora en nuestro país no se suele permitir, digamos, que la repitencia, ¿sí? Pero en muchos casos pasaba que la mayoría o que el 30% repetía algún grado, ¿sí? Porque parecía como que necesitaba más tiempo, que en algunos casos
ha sido algo que realmente los ha ayudado porque hasta que aprenden, digamos, cómo manejarse con ciertos recursos o cómo compensar ciertas situaciones, en realidad a muchos les hacía bien, digamos, pero, digamos, lo importante es que justamente no se comportan, digamos, con todas sus capacidades, o sea, no ponen en juego todas sus capacidades. También encontramos que tienen dificultades para cumplir con las pautas, a veces porque no entienden cuáles son las pautas, o sea, o porque, digamos, se olvidan de que en determinado momento tienen que manejarse de determinadas formas, ¿no? Obviamente dificultades para responder a los límites que se ponen en casa y en la escuela, por lo tanto siempre reciben muchos retos, no castigos aunque no sean físicos, pero por lo menos como una cuestión constante, decir, pero no me entendés, ¿no? Todos estos comentarios, digamos, que cuando uno habla con ellos es que todo el tiempo, digamos, ellos muchas veces les pasa que no disfrutan de la escuela, que no disfrutan de estar en casa, digamos, porque todo, digamos, genera como reproches todo el tiempo, ¿no? Generalmente requieren de mayor supervisión de los padres para poder cumplir con las obligaciones, lo cual es muy desgastante para la familia, digamos. Tienen la tendencia a actuar antes de pensar, ¿no? Por la impulsividad que los caracteriza y por lo tanto también son más propensos a sufrir accidentes. En muchos casos presentan problemas de conducta o aparentan, digamos, problemas de conducta porque a veces también ante su impaciencia, digamos, sin querer, uno, digamos, refuerza que con determinada insistencia, con determinada actitud que tiene el chico, logra lo que quiere, ¿no? Por cansancio, porque te gana por cansancio, ¿sí? Entonces se instalan problemas de conducta como formas efectivas de conseguir lo que quieren. Entonces, bueno, eso también vamos a hablar cómo trabajarlo y qué recursos pueden, eh, digamos, ponerse en juego para, digamos, evitar estas situaciones. Para evitar o para encontrar una forma, digamos, más adecuada de conseguir lo que quieren, ¿no? Y en algunos casos, precisamente por esto de, digamos, la actitud del otro, frente a que es cansadora en muchos casos, o sea, no porque el otro no tenga ganas de ayudar, sino porque a veces es como que genera, digamos, como rechazo en algunas actitudes o cosas, bueno, se generan trastornos depresivos o de ansiedad en las personas con esos trastornos, ¿no? ¿Cuáles son los signos de alerta? Bueno, desde chiquititos es muy difícil organizarles los horarios de alimentación y de sueño. Hay que ver que acá después se instalan como rutinas que terminan siendo contraproducentes, como por ejemplo chicos que no duermen adecuadamente, ¿sí? Por eso a veces, digamos, y para eso también hay medicaciones que se utilizan para que puedan regularizar el sueño, porque un chico que no duerme bien no puede prestar atención ni puede estar bien como para poder aprender. Eh, eh, a veces son muy sensibles, irritables, difíciles de controlar, ¿no? Como que estallan por momentos, entonces bajar ese nivel, digamos, de ansiedad es muy difícil. Presentan cambios de humor cambiantes, eh, y algunos presentan también problemas en la educación del control de esfínteres, precisamente porque es una rutina, las rutinas son difíciles, porque implica estar sentado en un lugar un tiempo, implica tiempos de espera, implica poder darse cuenta en alguien que tiene dificultades para atender lo que pasa afuera y lo que le pasa por dentro, o sea, tampoco, también les cuesta prestar atención a lo que su propio cuerpo les pide o necesita. Entonces también por eso surgen estas dificultades. Otro signo de alerta es que son niños que habitualmente es difícil entretenerlos, se aburren rápidamente de todo lo que uno les propone, ¿sí? Es difícil encontrar cosas que los estimulen, que los motiven, ¿sí? Están por su inquietud, terminan siendo muy desobedientes, temerarios en algunos casos, por eso que les decía, ¿no? Que de repente es como que les llama la atención hacer las cosas de una forma
distinta como lo harían el resto, no prestan atención al riesgo que corren al hacer determinadas cosas, ¿no? Sino que es como la necesidad de eh, como que al contrario, el riesgo los entusiasma, ¿no? Entonces necesita mucha más supervisión. ¿M? Ahora, en esto quiero hacer hincapié en algo. Que un chico sea, o sea, los nenes chiquitos que están aprendiendo a manejarse en el mundo, digamos, es común que hagan cosas que sean, algunos son más inquietos, otros son menos inquietos. También encontramos que en el inatento nos vamos a encontrar quizás con un chico que no se mueve, ¿sí? Que pareciera que todo pasa a su alrededor y que no tienen, digamos, que a ellos no les interesa nada, que están como, ¿no? Eh, em, pero bueno, acá, digamos, los signos de alarma quizás son más importantes en el caso de, más importantes porque son más difíciles de manejar a veces de aquellos que son más temerarios, ¿no? Que son más inquietos. Pero tengamos en cuenta, por eso digo que la evaluación tiene que ser, y por eso el diagnóstico se da entre los 5 y los 6 años, ¿no? Donde un chico ya tuvo un desarrollo normal, donde hay ciertas cuestiones que eh, pueden ser, le pueden llevarle más tiempo o menos tiempo, pueden, digamos, aprender a regularse, aprender a conocer su cuerpo, a regular su cuerpo, a entender a su cuerpo, más o menos a esa edad. Entonces, puede ser que un chico sea más inquieto que otro, o que sea más torpe que otro, ¿sí? O que sea más, eh, que necesite como investigar más, y eso no quiere decir que tenga el trastorno, por eso hay que esperar para el trastorno. Pero, digamos, si uno ya va viendo cosas que cuestan, digamos, es importante ir, digamos, prestando atención, consultando con médicos, digamos, como para no dejar pasar tiempo, ¿sí? En el jardín de infantes, bueno, lo más común es que aparezcan comentarios como tiene dificultades de adaptación, no respeta las reglas, no puede compartir juegos, siempre quiere ganar, se enoja y pega a sus compañeros, hace berrinches y llora por cualquier cosa, comienza a no querer jugar con él, comienzan a no querer jugar con él los otros, se aísla en su mundo, que eso es lo común en los inatentos, ¿sí? Bueno, estas son cosas que se van sumando, ¿no? Tiene dificultades acá, pero la familia refiere que tiene muchas dificultades para organizarlo en algunas cosas. Bueno, este es el seguimiento, que estos son los signos de alerta, ¿sí? Pero no es diagnóstico. Que presenten estas características no significa que tengan el trastorno, ¿sí? El trastorno, o sea, el diagnóstico se da por especialistas que diagnostican el trastorno. En la vida cotidiana, bueno, si hay hiperactividad, esto, digamos, aparece a edad temprana, ¿sí? Ya vamos viendo características de niños muy inquietos, de que comienzan a caminar, están en constante movimiento, se caen mucho porque justamente quieren hacer cosas que todavía no están preparado su cuerpo para hacer, ¿m? No se agotan, ¿sí? Eh, También para acomodar su actividad motriz a las exigencias del ambiente, ¿sí? Entonces, digamos, tratan de hacer lo mismo si están en un patio abierto con un montón de espacio que en un lugar pequeño con un montón de obstáculos, ¿no? Eh, y quizás en un momento dado, si alguien les dice, bueno, quédate sentado, ahora vamos a estar, les da una explicación, lo pueden mantener por un tiempo, pero como no pueden sostener, digamos, lo que van aprendiendo, al rato vuelven otra vez a hacer lo mismo, ¿no? Pueden ser atropellados, impacientes, ¿no? Esto que hablamos, esperar el turno, en los juegos, en las conversaciones, son muy insistentes, interrumpen todo el tiempo, quieren ser como el centro de atención todo el tiempo, ¿no? Eh, y esto de que muchas veces, digamos, también nos podemos encontrar con lo contrario, con de repente chicos que pareciera no prestar atención a nada de lo que les decimos, que hay que repetirle muchas veces, digamos, una consigna o un pedido para que las puedan hacer. Es como que no inician, como que no tienen iniciativa para hacer, porque pareciera que no entendieran lo que uno le está diciendo. Obviamente, si esto les pasa en casa, en la escuela pasa
digamos, más, porque justamente lo que se espera es que en clase, digamos, puedan hacer tareas, puedan estar sentados. Entonces, frente a aquello que les cuesta, que es justamente estar sentados, hacer las tareas, tienden a evitar las actividades, ¿sí? O por apurados cometen errores, ¿sí? O las dejan sin terminar porque se cansan. Requieren mucha ayuda para hacer las tareas, para entender los procesos, para seguir los pasos de una actividad. Pierden los útiles escolares, ¿no? Quizás también por esto del movimiento, ¿no? Se mueven, las cosas se les caen, se olvidaron que se les cayeron, las dejaron ahí donde estaban. Eh, em, ¿Sí? En una situación novedosa o algo que lo motive fuertemente, en realidad ahí logran un sostén de atención mayor, ¿sí? Y pueden mejorar sus posibilidades. Pero esto puede durar poco tiempo, tal vez, ¿no? Eh, y frente a situaciones más rutinarias o donde ellos ya saben que implica mayor esfuerzo, digamos, tienden a tener menos posibilidades. La lectoescritura, que justamente implica todo un procedimiento, igual que matemáticas, ¿no? En las dos áreas, digamos, que implican pasos, que implican recordar cómo son, cómo se va dando, qué es lo que tengo que hacer primero, qué es lo que tengo que hacer después, la verdad que se complica mucho. Lo mismo que pasa con las explicaciones que puede dar el docente en clase, digamos que también, digamos, se les pierden. Y vuelvo a repetir esto, ¿no? De que en realidad no es que tienen una dificultad intelectual o que su nivel intelectual es menor, sino que tienen los recursos, pero no saben cómo utilizarlos. Entonces rinden menos de lo esperado, ¿sí? O de lo que podrían. En algunos casos suelen presentar dispraxia, es decir, no pueden, a pesar de que están en movimiento, los movimientos pueden llegar a ser torpes, o sea, como que la impulsividad hace que no puedan tomarse el tiempo de entender cómo hacer los movimientos, sobre todo los finos, ¿no? Pues las dispraxias. Por eso la dificultad para hablar, en la fluencia verbal, se atropellan, es como que quieren decir cuatro cosas juntas, entonces no se entiende lo que quieren decir. Eh, También todo lo que tiene que ver con la posibilidad de responder a otro, porque justamente, digamos, esto de, para poder responder yo primero tengo que escuchar lo que el otro está diciendo, digamos, y después tengo que organizar mi pensamiento para poder dar la respuesta adecuada. Todos estos, digamos, implican atención, implican concentración, implican motivación para hacer lo que estoy haciendo, ¿sí? Digamos que son dificultades. Eh, Muchas veces no tienen, o sea, tienen una memoria privilegiada, que generalmente suele ser un buen recurso como para trabajar con ellos, ¿sí? Pero en ciertas eh, tareas que son muy rutinarias, como puede ser la memoria de dígitos, presentan alteraciones, pareciera que no pueden memorizarlas, ¿no? Eh, y todo lo que son los procesos, ¿no? Para resolver, digamos, por eso yo le decía en el área de matemáticas suelen tener dificultades también. También en la internalización del lenguaje, en el déficit de resolución de problemas, porque todo esto que estamos hablando implica esto que yo les decía, ¿no? Prestar atención, entender la secuencia de pasos, recordar cómo es la secuencia de pasos para poder hacer el procedimiento adecuado, poder estar atento no solo a lo que eh, ellos piensan o creen, sino también a las explicaciones que les dieron, internalizarlas, recordarlas, ponerlas en juego, que si algo no va, tengo que poder encontrar dónde está el error, volver hacia atrás, empezar de nuevo. Todo esto, digamos, es muy complejo para ellos, ¿no? En la adolescencia, a veces la hiperactividad motriz aprenden a controlarla o se dan cuenta de que para poder estar en ciertos espacios tienen que poder, digamos, disminuir esta hiperactividad, entonces hacen un esfuerzo enorme en algunos casos por lograr controlarla. Eh,
pero igual permanece, o sea, es algo que se esfuerzan por, digamos, por controlar, digamos, pero es muy difícil de controlar la impulsividad y muy difícil la atención si no hay un apoyo o una forma de que aprendan, digamos, recursos que los ayuden en este sentido. Eh, Frecuentemente es una etapa, ya sabemos que la adolescencia es una etapa tumultuosa por todos los cambios, ¿sí? Que de por sí implican, ¿no? Eh, pero en el caso de estas personas aparecen más cantidad de problemas de conducta y lo mismo, un bajo rendimiento escolar, digamos, si es que no tienen tratamiento o ayuda, ¿no? Y lo mismo, hay repetición de años en el caso de que se permita, o de expulsiones de la escuela o de abandono, ¿sí? Aunque, o sea, ahora hay más disminución, o sea, hay una disminución de esto, por lo menos en nuestro país, porque es obligatoria la secundaria, o sea, es obligatorio el primario, es obligatorio los dos primeros, o sea, la salita de 4 y 5, todo el primario, toda la secundaria. Entonces ahí es como que la obligatoriedad de la permanencia hasta que no abandonen tanto, digamos, ¿no? Pero, digamos, el que estés no siempre significa que estés adquiriendo todo lo necesario para contar con los recursos para después poder continuar con la educación o para conseguir un trabajo el día de mañana, ¿no? Eh, y bueno, digamos, si en cualquier adolescente, digamos, todo el tema del abuso de alcohol o de drogas es una dificultad o algo a tener muy en cuenta, en el caso de aquellos que presentan trastornos depresivos o cuadros ansiosos, conjuntamente o como consecuencia, digamos, de este trastorno, digamos, es altamente significativo que, digamos, que se pueda dar más el abuso de sustancias o de alcohol. Entonces hay que estar muy atento. En la adultez, digamos, la dificultad puede ser que aparezcan problemas interpersonales por todo esto, que por más que se intente controlar, igual, digamos, es difícil, ¿sí? Eh, y también la inestabilidad laboral y afectiva, por los cambios de ánimo, digamos, por la dificultad para controlar los impulsos o las sensaciones que tienen frente a determinadas situaciones que se pueden generar. Y también por la organización en las actividades. Por eso también muchas veces, digamos, en los adultos es necesario el acompañamiento para encontrar, digamos, un área de trabajo en las cuales eh, eh, pueda ser más productivo, digamos, esta forma de ellos de manejarse, ¿no? Eh, de hecho, después les voy a compartir una charla TED de un actor que además es mago, que es presentador, que ha hecho de su vida, que justamente es una persona que presenta este trastorno, que comenta que lo tiene, eh, digamos, pero justamente él habla que la dificultad que él tenía para poder sostener, digamos, todo lo aburría, enseguida se aburría, pero de eso hizo una carrera, o sea, justamente de ir aprendiendo cosas distintas y de poder estar en una profesión en donde está bien visto estos cambios que uno hace, porque justamente es renovarse y lograr, digamos, que el público te renueve y lo acepte con sus propuestas, ¿no? Bien, justamente, ¿no? Para tener en cuenta, el caso la charla que yo les digo no es de estas dos personas, pero estas son personas sumamente reconocidas, ¿sí? Michael Jordan, el basquetbolista, digamos, ¿no? Que son dos personas, Michael Phelps, digamos, ambos fueron diagnosticados con este trastorno, lo han dicho, han comentado, hay distintas eh, ahí yo les pongo una de las entrevistas, digamos, donde cuentan su historia, y justamente encontraron, digamos, en el deporte una posibilidad de desarrollo, ¿sí? Eh, adecuados a su
características o necesidades. Eh, Michael Jordan en el básquet, Michael Phelps en la natación, ¿sí? Como les decía, bueno, este actor que yo les comentaba, después hay otras personas, digamos que muchos están en el área de entretenimiento, digamos, o, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la radio, con la música. Hoy en día hay muchas actividades, digamos, en donde se valora, digamos, la posibilidad de cambio, digamos, y que la necesidad de cambiar o de poder ser hiperactivo en su área. Hay muchas personas que también, digamos, se han dedicado, digamos, a áreas de gestión, en distintas empresas donde la creatividad, digamos, es un valor, digamos, ¿no? Que favorece la inserción laboral. ¿Mm? Eh, pero lo importante, y por esto lo pongo para reflexionar, es que lo que se les dijo a ellos cuando eran chicos es que no iban a poder desarrollarse ni lograr, ¿no? Precisamente por los problemas de atención y de hiperactividad o impulsividad que presentaban. Y sin embargo lo lograron y fueron, y estos son casos muy reconocidos, pero bueno, hay un montón de personas que quizás no tienen este reconocimiento, pero que sin embargo, digamos, sí han logrado desarrollarse eh, e incluirse en la sociedad, digamos, y poder tener su familia, poder tener, o no, digamos, optar por tener cada uno su camino, pero que sea un camino propio, donde sienten que pueden mejorar y lograr aquello que se han propuesto. Obviamente con apoyo. Si no es la madre, será, si no es la familia, con tratamiento, con profesionales que ayudan, que obviamente pueden ser más necesarios en un momento y después no tanto. Eh, la idea también en esta diplomatura es justamente pensar que no hay un solo camino, ¿sí? Que hay recursos, estrategias, pero que obviamente todo es individual y de acuerdo a las necesidades de cada persona y de cada familia también. Y por eso también en esta diplomatura incluimos a la doctora Marturano, que nos va a hablar de la parte médica, y incluimos también a la licenciada Vanessa Setti, que es terapista ocupacional y especialista en integración sensorial, porque también hay que pensar en ese aspecto, digamos, que tiene que ver con entender que pueden presentar necesidades diferentes a las que los demás quizás conocemos, ¿sí? En cuanto al área sensorial, ¿sí? Por hipersensibilidad o por hiposensibilidad. Ya vamos a verlo en las charlas que tengamos con Vanessa. ¿Mm? Bien, como para hacer un resumen de lo que vimos hoy. Bueno, tuvimos un principio donde vimos una definición del trastorno, ¿sí? Desde el manual, digamos que lo caracteriza, o sea, no es una definición que no tenga basamento científico, sino que, digamos, que la tiene y que puede ser diagnosticada claramente, ¿sí? E incluso en este momento, digamos, también se pueden diagnosticar adultos, que en algún momento esto solo se pensaba para niños, ¿sí? O adolescentes, y hoy en día hay toda una forma de hacer diagnóstico de las personas en distintas etapas de su vida, que este diagnóstico tiene que ser un diagnóstico claro, no solamente por, digamos, no es suficiente con que uno mire a una persona para poder diagnosticar, como siempre, ¿sí? Siempre hay que hacer algo interdisciplinario, ¿sí? Y también tener en cuenta que un diagnóstico implica que tanto la persona que tiene ese diagnóstico como su entorno familiar tengan claro cómo seguir a partir de ese diagnóstico, o sea, cuáles son las alternativas, ¿sí? Incluso las alternativas que, eh, digamos, las múltiples alternativas que pueden existir, ¿sí? Estuvimos hablando sobre los signos de alerta. ¿Para qué son los signos de alerta? Y para estar atentos si nosotros estamos en la escuela, si nosotros
digamos, trabajamos en entornos donde estamos con niños o con adultos, no es para que hagamos un diagnóstico, pero sí para que estemos atentos a que quizás podemos colaborar o entender o encontrar alternativas para que esta persona se desarrolle mejor, poder digamos, tener claridad sobre que no todos somos iguales, que no siempre que un niño, que un adulto presenta problemas de conducta es porque es una mala persona, sino que simplemente a veces no lo entendemos o no sabe explicarnos qué es lo que le pasa, porque quizá ni sabe lo que le está pasando. Eh, Vimos características que pueden presentarse en distintos entornos, ¿sí? Y también vimos que, digamos, por más de que es un trastorno que no se cura, es un trastorno que puede, digamos, mejorar con apoyos y que incluso pueden implicar, digamos, desarrollo personal más que satisfactorio, ¿no? Por los ejemplos que vimos. Bueno, como les decía entonces, yo les voy a complementar esta charla de hoy con la charla TED que les dije, ¿sí? Y que quizás con algún otro material que les voy a incluir para que puedan ampliar lo que estuvimos hablando. La próxima charla ya vamos a empezar a hablar de recursos generales, ¿sí? Para la atención y la comprensión de situaciones. Eh, y bueno, los espero entonces y cualquier duda ya saben que la pueden enviar al WhatsApp, ¿sí? Que, específico de la diplomatura y que yo les voy a ir contestando, ¿sí? Quizás la pregunta que ustedes, no tengan miedo de preguntar lo que les interese, ninguna pregunta va a ser eh, eh, mejor, peor, digamos, o nada. Es importante que les queden claros los conceptos, ¿sí? Para eso estamos, para aprender. Y para mí es importante poder asegurarme que ustedes van entendiendo lo que yo voy explicando, ¿sí? Eh, y pasadas en la clase 5 vamos a tener nuestro encuentro por Zoom para que nos podamos ver y podamos intercambiar directamente. Y después de ese encuentro por Zoom, yo les voy a enviar un cuestionario online con ciertas preguntas sobre lo que hayamos visto hasta ese momento, no para corregirlos, sino para poder chequear si se están entendiendo los conceptos y a ustedes les sirve también como una forma de autoevaluación. No va a tener notas ni nada por el estilo, solo va a tener una devolución mía como para que poder complementar, digamos, lo que vamos viendo en el curso. Obviamente el cuestionario no es obligatorio contestarlo, ¿sí? Pero para aquellos que quieran, digamos, es una herramienta más. Bueno, nos vemos la semana próxima, que sigan bien.